Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB Microtrack. ¿Cuál es el pasivo económico que deja el kirchnerismo? ¿Qué reformas son necesarias para retomar el sendero del crecimiento? Compartimos la entrevista a Rodrigo Álvarez, economista y director de la consultora Between Inversiones. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido nuevamente a Neuquén. Un placer, como siempre. Mi segunda casa. Tal cual. Me gustaría comenzar pidiéndote un inventario del desastre económico con el que se encuentra el nuevo gobierno, lo que va a dejar la administración kirchnerista. Yo creo que es la peor herencia económica que hemos tenido, diría, desde 2002, incluso con algunos condimentos bastante peores, porque en aquel momento, si bien había una crisis de deuda, el sistema financiero estaba colapsado, en ese momento no había memoria inflacionaria, veníamos de una década de estabilidad de precios, con lo cual ese gran problema que es la inflación y la velocidad de ajuste de los contratos y de los precios, en ese momento no estaba. Hoy la punta del iceberg es una inflación a niveles del 12%, con tarifas, con servicios, con precios muy atrasados, muy pisados, con mucha inflación reprimida, Claro. con una economía totalmente a falsa escuadra, con un nivel de desequilibrio fiscal fenomenal, exacerbado en los últimos meses por una decisión política del gobierno saliente de Massa de gastar, de incentivar el consumo para convalidar niveles de actividad totalmente espurios, porque lo cierto es que estamos en una carrera entre la inflación y la inyección de recursos que lo que hace sostener la actividad en un nivel artificialmente elevado, cuando toda la teoría económica indica que para bajar la inflación vos tenés que ordenar la economía, frenarla, empezar a ordenar esos desequilibrios. Obviamente un frente social extremadamente complejo, ¿no? Porque hay que acomodar precios como el más obvio, el tipo de cambio, que tiene impacto en alimentos, con una estructura social que está más cerca del 50% de pobreza que del 40%. 60% de los chicos pobres, ¿no? Sí, ese frente es extremadamente complejo, es decir, una economía que está obviamente sin reservas, con deudas a importadores, con el comercio exterior paralizado. Es una economía que llega con un nivel de deterioro fenomenal y con un margen de maniobra extremadamente escaso y con elementos de fondo mucho más complejos que en otras crisis, como lo que señalaba de la velocidad con la que se ajustan los precios y la gimnasia que hoy tiene el argentino para no quedarse atrás, en un contexto donde la inflación ya se encuentra en niveles elevadísimos. Cuando uno escucha a Milei decir que estamos al borde de la hiper, la verdad que es cierto. Ahora, ¿por dónde empezar a desactivar la bomba, por ejemplo, de las LELIQs? Acá me parece que las LELIQs es uno de los problemas más, no es el problema principal. Yo creo que el problema, o uno de los problemas principales es cómo ordenar los precios relativos de la economía para que la economía empiece a acumular reservas nuevamente.
y esto que parece tan obvio implica mover el tipo de cambio, y cuando uno mueve el tipo de cambio se aceleran los precios, y para que los precios se aceleren, pero para que no terminar en una hiper, se tienen que diseñar otras medidas de compensación, como un ajuste fiscal, que es políticamente complejo, y sabemos que implica distribuir costos para distintos actores de la sociedad, con proporciones que hay que definir, ¿no? Y eso es un poco el arte y el desafío que va a tener que encarar Milei. Obviamente ordenar la política monetaria, porque para que una empresa, un argentino, decida vender un dólar, y que ese dólar, ya sea por exportación o porque no entiende que no es bueno seguir atesorándolo, tienen que darse muchas cosas. Tiene que haber una confianza en el programa económico, en el equipo económico, en la capacidad de implementación. Tiene que haber una alineación de variables que sea adecuada y ordenada. Es decir, y la bola del Helix, digo, es una consecuencia de estar ordenando todo el resto de las cuestiones, y que haya un equilibrio en el resto de las cuestiones. La inflación la licúa, pero yo te diría que hoy es lo que menos me preocupa. Ahora, ¿considerás que se puede evitar una hiper? Yo creo que sí. Hay herramientas, hay vocación. Lo que uno tiene que entender es que desde un punto de vista técnico se puede hacer. Me parece que lo más complejo es que la sociedad entienda de que hay que hacer un esfuerzo aún mayor, ¿no? Y hay muchos sectores que sabemos que vienen al límite, no hace meses, sino hace años. Creo que el gran costo explícito que dejó el gobierno que se va es esta maraña de desequilibrios que implican más inflación a futuro, más ajuste de actividad, ¿no? Massa hizo algo muy dañino, que es posponer inflación y adelantar actividad para llegar con una foto no tan mala a las elecciones. Pero lo cierto es que el daño que generó es fenomenal, y la sociedad tiene que entender que va a tener que asumir costos, y creo que ese es el principal desafío que tenemos por delante, lo más difícil. El tema es qué pasa si no se hace lo que hay que hacer, ¿no? O sea, vamos a continuar en una agonía permanente. Yo creo que si no se hace lo que hay que hacer, es muy difícil evitar un desequilibrio aún mayor, ¿no? Si vos movés el tipo de cambio con la configuración económica actual, terminás en un rango de inflación de entre el 15 y 20%, y probablemente ya ese rango está en las puertas de la hiperinflación. Entonces, digo, el ajuste fiscal en estos términos, me parece que Milei lo plantea bien. Digo, si no hacemos las cosas que hay que hacer, vamos a una hiper. Y creo que hay una vocación y un aprendizaje de que hay que tomar las decisiones antes que después. Y en esta oportunidad, a diferencia de la bala de plata que tuvo Macri, hoy el mundo no nos va a dar crédito. No hay espacio para endeudarse y financiar el gradualismo. Hoy no hay margen, no hay recursos, no hay espacio, no hay crédito externo. Si llegase a haber algún aporte, ya sea por el Fondo Monetario, puede ayudar, pero lo cierto es que hay que encarar los ajustes muy rápidamente. Ahora, ¿cuáles deberían ser algunos de los principales drivers de la reforma del Estado? Mira, yo creo que acá estamos ante un cambio de paradigma, tal como lo plantea Milei, ¿no? La obra pública va a dejar de ser obra pública, y de hecho el referente de infraestructura, Ferraro, es una persona que conoce mucho de acuerdos público-privados para el desarrollo de la infraestructura. Entonces, esto implica que las provincias, los gobiernos municipales van a tener que cambiar la lógica de
ir a pedirle de rodillas al gobierno nacional y generar los programas, los acuerdos, los proyectos para que puedan ser financiados entre el sector público y el sector privado. Creo que eso es un cambio de paradigma. Obviamente el hecho de tener una estructura digamos, de soporte del Estado Nacional más chica es un cambio de paradigma también. Yo creo que también era necesario. Todos sabemos que en el sector público hay sectores que no contribuyen a la generación de valor agregado, dada una economía, no somos ni una economía europea que tiene recursos, que tiene tiempo, que tiene estabilidad. Hay que entender que primero es la estabilidad y hay decisiones que se van a tener que tomar y hay un cambio de paradigma, en de forma de pensar, de estructura para los negocios, de estructura para la toma de decisiones, que yo creo que ha llegado para quedarse por los próximos 4 años. Después veremos si es un cambio que se puede instalar más allá, pero bueno, es deseable que pase. En el medio, en esta transición, nos vamos a tener que manejar con una economía que va a tener que sentir el ajuste, que en este caso llega por una decisión, pero podría haber llegado por la explosión que estamos a punto de vivir si no se toman esas decisiones. Sí, tal cual. Importante que se entienda y saber comunicar que lo que vamos a vivir es consecuencia de este desastre económico que vos bien describiste, ¿no? Yo creo que la gente no es tonta, lo tienen claro. Digo, sí, se reflejó en el resultado electoral. Sí, tal vez no tienen claro la forma, cómo el escenario que viene le va a impactar a su metro cuadrado, a su bolsillo, a las variables que son verdaderamente importantes, como es lo básico, sostener el empleo, digamos, poder comer, mantener la calidad de vida. Yo creo que esa es la preocupación de la mayoría de la clase media, los sectores que en los últimos años vienen sufriendo mucho. Yo creo que hay que entender también que hay un proceso que hay que vivir, ahí hay un esfuerzo que hay que hacer para poner a la Argentina y a la situación productiva argentina en otro lugar. Hay luz al final del túnel, hay posibilidades de crecer, de que se generen dólares, ya sea por el agro, por vaca muerta, pero hay que generar las condiciones, ¿no? Y hace mucho tiempo que vivimos administrando pobreza, una torta que se va achicando cada vez más y bueno, no damos ese salto, esa transformación, y cuando digo se va achicando cada vez más, es literal. La Argentina desde 2010 no crece. Sí. No crece, el conjunto de bienes y servicios que produce la Argentina está en el mismo lugar hace casi 15 años. Es una barbaridad, es una muestra de un fracaso colectivo fenomenal, y hay que entender que hay que empezar a transformar la cabeza argentina para volver a crecer. Sí, tal cual. Y si lo medís en términos de PBI per cápita, estamos más o menos 15% menos que hace. Exactamente. Y las discusiones, el otro día tenía una charla con un ejecutivo de una empresa suiza y me decía, yo no puedo creer que las discusiones no se den en términos de la capacidad o la generación de valor que los distintos sectores, el sector público, los empresarios, las cámaras, esa discusión de generación de valor hoy está totalmente pospuesta por la coyuntura. Y es cierto, hoy un empresario tiene que vivir pensando cuántas veces ajusta los precios, que si vende un producto y no lo puede reponer, qué posicionamiento hace, qué inversión puede hacer. O que no puede importar. Que no puede importar, y si compró un activo no puede comprar un dólar para protegerse. Digo, la cantidad de trabas, restricciones y desafíos que no tienen que ver con la generación de valor del negocio de la empresa es insoportable. Nadie está pensando, bueno, en este contexto
cómo genero más valor agregado, cómo importo mejores maquinarias para prestar un mejor servicio, claro, diferenciarme de la competencia, cómo pienso... Digo, todas esas discusiones que son las básicas que se dan en el mundo estabilizado en la Argentina pasan a un tercer o cuarto plano porque los empresarios y las familias se tienen que estar ocupando de las cuestiones más primitivas, sí, que tienen que ver con sobrevivir, básicamente. Sí, sortear, ¿no?, obstáculos. Sortear obstáculos y cómo no desaparecer y cómo no morir en el intento. Claro. Entonces, bueno, esto tiene que cambiar. Sí, sí. Se abre una ventana de oportunidades, ¿coincidís? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucho entusiasmo, hay una oxigenación, hay mucha esperanza. Bueno, hay una complejidad también de implementación, porque estamos discutiendo muchas dimensiones, ¿no? Ahora son títulos, el ajuste fiscal, que el costo lo paguen los políticos. Bueno, eso se tiene que traducir en un plan. Claro, claro. Que ese plan todavía, más allá de trazos gruesos, de algunas declaraciones que fueron positivas, digo, se van a respetar los contratos, no vamos a dolarizar en el corto plazo. Sí, libre comercio. Sí, definiciones para el sector público, los empleados de planta no van a ser echados, digo, se están dando definiciones. Bueno, ahora falta el plan, falta el equipo y falta discutir o analizar la capacidad de implementación, no solo del gobierno, sino la madurez de la sociedad y de la dirigencia, de la oposición, empresarios, oposición, Congreso, para bancar este proceso y para distribuir los costos de este ajuste que van a existir de una manera lo más equitativa posible, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío y hay poco tiempo, ¿no? Esto va a estar muy concentrado, ¿no? A partir del 11 de diciembre, yo creo que ya en estos días y seguramente a partir del 11 de diciembre vamos a tener, movimientos importantes que van a generar dudas, preocupación y hay que estar para tratar de orientar y comunicar este camino e implementarlo de una manera inteligente. Excelente análisis, Rodrigo. Gracias por tu tiempo y buena estadía en Neuquén. Bueno, un placer como siempre. Gracias, Daniel, por la invitación. Compartíamos la entrevista a Rodrigo Álvarez, director de la consultora Between Inversiones. Piero Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 46 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. pieragostini.srl.com.ar. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.